¿Le ha pasado alguna vez que se encuentra con una persona que usted le repite, le enseña, le habla, trata de hacerlo entrar en razón, pero no cambia? ¿Le ha sucedido que entra de repente como en ese desgaste donde usted siente que esa persona parece que le entrara por un oído y le saliera por otro la información? Este tipo de personas nos desgastan profundamente. Este tipo de personas nos cansan, y lo tremendo de esta palabra que vamos a escuchar en este día es que encontré en la Biblia un mensaje donde Jesús, a través de su sabiduría infalible, nos muestra cómo el ser humano llega al punto de perder la oportunidad de cambiar y de ser alguien nuevo. Encontré en la Biblia unos principios que hoy le voy a dar, y por eso quiero que se quede hasta el final y reciba esta palabra que va a ser de bendición para su vida, para su casa, para su familia. Y la hemos titulado de la siguiente manera: escucha, pero no aprende. Otra vez, escucha, pero no aprende. Y quiero que me acompañe la Biblia al Evangelio según Mateo, capítulo número 13, versículos 4 al 8. Mateo capítulo número 13, versículos 4 al 8. Leamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice así: a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta es una de las parábolas más significativas y representativas en el ministerio de Jesús, en su palabra. Y una de las razones es porque esta palabra no solamente Jesús la dio, sino que también la explicó. Así que es inevitable poder traer este mensaje y esta palabra sin usar aquella explicación que Jesús dio. Y quiero tomar esos principios para hoy hablarte de esas personas que, como hace un momento te decía, escuchan, pero parece que no aprendieran. Reciben la palabra, pero parece que quieren insistir y seguir en lo mismo. ¿Cuántas personas hoy están al borde del cansancio en su familia, en un proyecto, en un trabajo, en un equipo? Porque dicen: pastor, es que es gente que me desgasta, es gente que parece que no quisiera cambiar, es gente que parece que no entendiera que no puede seguir manejando la vida de esa forma, es gente que parece que no entendiera que no puede seguir siendo esa clase de esposo, esa clase de esposa, esa clase de hijo, esa clase de líder, esa clase de mentor, esa clase de empleado. Aquellas cosas en las cuales tú no decidas cambiar, las vas a perder. Voy a volver a repetir esas palabras. Aquellas cosas en las cuales tú no decidas cambiar, entonces las vas a perder. Porque los cambios son necesarios si queremos crecer en la vida. Y por eso quiero hoy basarme en esta historia. La historia del sembrador, aquella parábola donde Jesús ilustra el mensaje, el poder que tiene su palabra como una semilla, la cual funge como algo que crece y trae transformación a las vidas. Y quiero mostrarte el primer principio, porque hoy te voy a hablar de por qué algunas personas escuchan pero no aprenden. Porque algunas personas reciben consejos, reciben directrices, acompañamientos, van a congresos, hacen vigilias, hacen ayunos, leen la palabra, hacen de todo, pero siguen siendo los mismos. ¿No se ha encontrado usted alguna vez con una persona así? Que dice: yo soy muy espiritual, yo conozco del Señor, tengo años en el Evangelio, fui a encuentro, posencuentro, recontraencuentro, hiper mega encuentro, fui a una montaña, me bauticé en el río Nilo, en el río Jordán, en el río Cali, donde sea se han bautizado, pero siguen siendo los mismos. No, eso no es lo que Dios quiere para ti.
Lo que Dios quiere para ti es que seas una persona nueva. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo: cuando alguien está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo quedó atrás y ahora hay cosas nuevas en su vida. Pero ¿cuántos de nosotros dudamos del cambio de las personas? Porque parece que esa nueva criatura en realidad sigue siendo la vieja, que a veces se comporta de una manera nueva y de una manera diferente. Y esa no puede ser tu situación. Yo quiero que en el nombre de Jesús alguien levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, declaro que voy a escuchar y voy a practicar tu bendita palabra, porque eso es lo que va a traer cambios. Estos últimos años, junto a mi esposa, hemos desarrollado un ministerio muy lindo en nuestra iglesia aquí en la central, y ha sido maravilloso poder trabajar con jóvenes, con las generaciones, pero también con hogares y con familias, de hecho jóvenes en su mayoría. Y muchos de ellos a veces nos encontramos con la constante de que en medio del hogar uno de los más grandes miedos es precisamente ese. Dicen: pastor, es que esta persona está prometiendo cambiar, pero no sé cuánto le dure el cambio. Esta persona está prometiendo ser nueva, pero siempre es lo mismo. Dice: voy a cambiar, le dura un tiempito y luego vuelve a lo de antes. Por eso usted no se me puede desconectar de esta palabra. Y si conoce a alguien que está lidiando con esto, llegó la hora de copiar este link y mandárselo, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida. Pero déjeme mostrarle lo primero. Primera razón de por qué la gente escucha, pero no aprende. Dice la palabra del Señor en el versículo número 19: las semillas que cayeron en el camino, lo primero que nos muestra Jesús, representa a los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Qué tremenda la explicación de Jesús. Dice: cuando les hablé en la primera historia de la semilla que cae sobre el camino, les voy a dar la interpretación. No se maten la cabeza, no digan que estoy bien, no, les voy a decir qué significa mi historia. Fue lo que Jesús explicó. Y les dice: son las personas que escuchan la palabra pero no la entienden. La pregunta es: ¿cómo puede una persona recibir la palabra de Dios y a la vez no entenderla? Pues encontré un ejemplo para ilustrárselo. Vaya conmigo, por favor, a su etapa del colegio, a su etapa de la universidad o a su etapa de la escuela. Ahora quiero que recuerde a ese profesor que empezó a explicarte un nuevo tema que tú no conocías. Y de repente el profesor, con la maestría y la capacidad que tiene de enseñar, empieza poco a poco a explicarte, paso a paso, a ilustrarte. Cuando tú estás concentrado, cuando tú estás enfocado en la explicación y logras entender lo que el profesor tiene, de ahí en adelante los ejercicios, los talleres, las prácticas y todo lo que desarrollen lo vas a hacer con facilidad. ¿Por qué? Porque entendiste lo que te explicaron. Pero ahora vamos al mismo ejemplo. El profesor empieza a explicar, pero usted está distraído. Usted está conversando. Usted está con la cabeza pensando: ¿a qué horas viene el descanso? ¿A qué horas me como esa empanada que me empacaron en la lonchera? ¿A qué horas voy y hago esto? O simplemente alguien le puso conversa. Eso se llama distracción. Y cuando te distraes, pierdes de foco lo importante. Y entonces cuando tratas de conectarte con la clase, no entiendes. Y cuando no entiendes lo que te explican, los ejercicios se te hacen difíciles, los talleres se te hacen complejos, resolver los problemas es complicado, no porque sea difícil, la razón es que tú no entendiste. No sé si me estoy explicando con la suficiente claridad, pero lo primero que te quiero enseñar en este día es que tienes que evitar la distracción. Voy a volverlo a repetir. Tienes que evitar la distracción. La distracción es la primera razón por la cual la gente pierde la capacidad de crecer. La distracción es la primera razón por la cual la semilla se ahoga. ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la oración? ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la palabra? ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la presencia de Dios, simplemente están distraídos? Vienes a la iglesia y estás pensando en cualquier otra cosa menos en la palabra que estás recibiendo.
Dices que vas a orar, voy a estar en la presencia del Señor, pero de repente tu celular suena una alarma, llega una notificación y automáticamente te desconectas de la oración. Querido amigo, por eso hay gente que no cambia, porque tiene armas que Dios le entregó, pero no las está usando por sus distracciones. Es tan importante entender que Dios está buscando gente que entienda la palabra. ¿Por qué tu vida ha cambiado? Algunos dicen, pastor, mira, me llegan tantos testimonios, pastor, desde que estoy recibiendo la palabra, desde que la estoy colocando en práctica, mi vida ha sido transformada. Tengo personas que les mando a veces tareas y les digo, quiero que veas esto y esto y esto, y me vas a reportar, pastor, he sido bendecido, Dios ha hablado en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque has eliminado las distracciones y te has enfocado en lo que Dios ha trazado para ti. ¿Cuántas personas empiezan un proyecto pero se distraen? ¿Cuántas personas empiezan un cambio pero se distraen? Dicen, voy ahorita sí a hacer este cambio, a empezar esto, pero tu distracción es la que te está arrebatando la capacidad de terminar lo que empezaste. Aquí el problema no son las cosas que están a tu alrededor. Aquí el problema no es lo que Dios quiere o lo que tú quieras. Aquí el problema es tu distracción. O te enfocas o el enemigo te va a robar la semilla de la palabra. O te enfocas o vas a perder la posibilidad de crecer. Hace un tiempo me fui con mis hijos al zoológico, a un zoológico aquí en Colombia muy bonito. Llegué con ellos y había una zona en la que tú le podías dar alimento a los peces. Entonces compramos algo de comida para los peces y nos acercamos ahí al borde y empezamos a tirar el alimento. Y noté dos cosas. Lo primero es que automáticamente los peces se acercaron y empezaron a comer y a comer y a comer. Pero habían unos que parece que estuvieran como en otro mundo. Ellos estaban nadando lejos, en otro lugar. Pues evidentemente por mucha comida que tiramos, aquellos peces ni cuenta se dieron de que iban a quedar con hambre porque andaban en otras cosas. Y hay gente que es exactamente igual. Hay un día de culto, hay un día de celebración, hay un día para recibir la palabra, y en lugar de venir a buscar de Dios, hay gente que está distraída. Si quieres ver cómo la palabra de Dios crece en tu vida, aprende a enfocarte, aprende a honrar a Dios, aprende a respetar su palabra, aprende a ser una persona concentrada y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a crecer en el nombre de Jesús. Si alguien me está entendiendo, por favor escríbame amén ahí donde está. Pero déjeme avanzar con el segundo punto. ¿Por qué algunas personas escuchan pero no cambian? ¿Por qué algunas personas escuchan pero no aprenden? Lo segundo que veo en la palabra del Señor es esto: por la debilidad emocional. Otra vez, por la debilidad emocional. Me encantaría que lea conmigo lo que dice el versículo 20 y 21, por favor. Versículo 20 y 21 del mismo Mateo capítulo número 13. Dice la palabra del Señor: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen otra vez. Cuando vienen problemas o son perseguidos, caen. Mire, la debilidad emocional es una de las cosas más constantes en la vida de muchos creyentes. Reciben la palabra con gozo, la Biblia lo dice. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón y ha dicho: voy a levantar tu hogar, voy a levantar tu vida, voy a sanar a tus hijos, voy a darte una nueva oportunidad, voy a hacer que alcances ese sueño, voy a hacer que alcances tu carrera, voy a hacer que lo logres? Y lo creemos. Porque Dios lo que promete lo cumple, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque su misericordia nos ha alcanzado. Porque hay gente que dice: pero ¿cómo vas a hablar de lo que Dios va a hacer? Sí, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Nosotros no seguimos a Dios por los milagros, nosotros no seguimos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros, nosotros seguimos a Dios porque la vida sin Él no tiene sentido. Pero uno de los efectos de seguir a Dios es que Él abre las puertas de los cielos y de acuerdo a su voluntad envía bendiciones a nosotros. Y hay gente que se goza, dice amén esa palabra, lo creo en mi corazón. Pero el problema es que Dios te da una promesa y no necesariamente te la entrega hecha realidad. Él te da una promesa, y cuando tú tienes esa promesa
Te vas con ella en el corazón y dices, Dios va a hacer esto. Yo creo que Dios lo va a hacer. Pero escúchame bien, las promesas de Dios se reciben con alegría, pero la única manera de alcanzarlas es a través de la fe. Y la fe no es una emoción, la fe es una convicción. Cuando una persona aprende a creer en la palabra, cuando una persona aprende que no se trata de emociones, sino de convicciones, entonces va a tomar una verdadera consistencia en la vida. Hay tantas personas que reciben el mensaje, llegan a su casa, se enfrentan a su realidad y como ven que su realidad no ha cambiado, se desaniman. Hombres que están luchando por la restauración de su hogar y dicen, Señor, voy a cambiar, voy a ser un hombre nuevo, voy a ser un hombre atento, voy a ser un hombre especial con esta mujer, voy a volverla a enamorar, voy a volverla a conquistar. Pastor, le mandé este detalle, pastor, le mandé esta carta. ¿Y qué te dijo? Nada. Me dijo que no quería saber nada de mí. Yo estoy triste, pastor. No haga eso. No se desanime cuando las puertas no se le abran. No se desanime cuando no vea los resultados. Entienda que el resultado más grande no está pasando afuera, sino adentro de usted. Por eso hay gente que deja que la semilla se muera, porque todo el tiempo está viendo lo que está pasando afuera. Escúcheme bien, los frutos más poderosos de la obra de Dios en tu vida no son los que se ven afuera, sino los que se ven dentro de ti. Por eso no te compares con lo que está pasando afuera. A veces la gente no va a creer en ti, a veces la gente va a dudar de tu cambio, a veces la gente va a decir, yo no creo que Dios sobre en él. Vamos a ver cuánto le dura la fiebre. Pero quiero que escuches esto, no te bases en emociones, básate en convicciones. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. A ese nivel tienes que llegar, no a creer en lo que sientes, sino a creer en lo que dice la palabra del Señor. Tal vez tú estás viendo un dictamen de enfermedad, tal vez tú estás viendo tu hogar roto, tal vez tú estás viendo tu vida destruida, pero la palabra del Señor ha prometido que Dios tiene planes de bien y no de mal contigo. Aférrate a eso y vas a ver que esa semilla va a crecer y va a dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decirme amén en este precioso momento. Confía en la palabra. Me traje una ilustración, mira lo que tengo aquí. Tengo una caja. ¿Sabe qué sucede con esta caja? Esa caja está vacía, por lo tanto no tiene consistencia. Cuando algo no tiene consistencia, no soporta peso. Mira esta belleza, se dañó. ¿Por qué razón? Porque parecía que tenía consistencia, pero no la tiene. Hay muchos problemas que van a ejercer presión sobre tu vida. Hay muchas situaciones que van a ejercer presión sobre tu vida. De repente tú dices, pastor, empecé este proyecto, pero las cosas no se me están dando. Estoy luchando por mi familia, pero las cosas no se me están dando. El enemigo encontró en las emociones un foco de debilidad en el cristiano, porque nos volvimos emocionales. No, querido hermano, aunque haya mucho o aunque haya poco, aunque la puerta se abra o aunque la puerta se cierre, yo no me muevo por emociones, yo me muevo por convicciones. Y mi convicción me dice, lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Confíe en la palabra del Señor. Me voy a llevar mi caja vuelta a nada, pero ¿sabe qué pasaría si esta caja estuviera llena? ¿Sabe qué sucedería si esa caja tuviera con textura, tuviera algo adentro? Yo podría pararme encima de ella, podría sostenerme, porque eso es lo que hace la fe con las promesas de Dios. Cuando Dios te entrega una palabra y tú te llenas de fe, entonces el milagro toma consistencia y puedes pararte en él y decir, aunque venga lo que venga, yo voy a confiar en tus promesas. Pero cuando es una simple emoción, como empieza, así mismo se te desbarata la vida. Y por eso hay gente que no cambia, porque cuando tienen problemas van y piden perdón. ¿No los ha visto? Ay, hermano, más arrepentido que un pillado, decimos aquí en Colombia. Pillado es el que fue descubierto en algo que no debía hacer. De repente lo atrapan con las manos en la masa, otro dicho muy colombiano. Lo atrapan haciendo algo indebido y empieza a llorar. Ay, por favor, perdóname. Ay, dame una oportunidad. Ay, yo no quería hacer eso. Ay, ahora sí, pura emoción. La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido
si no te descubren en ese pecado? ¿Habría en tu corazón ese deseo de cambiar? ¿O simplemente estás haciendo promesas porque estás viviendo una emoción? Una emoción de tristeza, de miedo, de temor a perderlo todo. Por eso hay gente que no cambia. Porque tu cambio no puede ser impulsado por un miedo, por un temor, por una emoción. Tu cambio debe ser impulsado por una convicción. ¿Y sabes cuál es esa convicción? Para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No puedo seguir siendo el mismo de antes. No puedo seguir siendo la misma de antes. No puedo seguir siendo la misma persona del ayer. Eso me está desbaratando la vida. Eso está dañando a mis hijos. Eso está dañando mi hogar. Está destruyendo mi futuro. Cuando tu cambio se enfoca en una convicción, entonces tu cambio va a ser genuino. Pero déjeme mostrarle lo tercero y último. Y es que la gente no cambia. Escuchan, pero no aprenden, dijo Jesús. Tercero, por los afanes de la vida. Por los afanes de la vida. El versículo número 22 dice lo siguiente. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda, escuche esta palabra, desplazado. ¿Está conmigo? Quiero que lo vuelva a leer. Escuchan la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Los afanes de la vida, lo llamó Reina Valera, otra versión de la Biblia. La Biblia dice que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas o el atractivo de las riquezas son capaces de que algo tan valioso como una promesa de Dios sea desplazado. Desplazar es quitar de un lugar algo. Desplazar es tomar algo que tenía aprecio y llevarlo incluso al desprecio. Eso es desplazar. Desplazar es quitar algo que tenía su lugar. Desplazar es tomar algo que estaba en un sitio y decir, no más con esto. Hay gente que sin proponérselo no se ha dado cuenta cómo entró en un círculo vicioso de pecar, orar, voy a la iglesia, me arrepiento, le pido perdón a Dios, vuelvo y peco, vuelvo y le embarro, y ahí sigo. Ay, dame una oportunidad, Señor. Ay, esposa, dame una oportunidad. Ay, esposo, dame una oportunidad. Ay, padres, una oportunidad. Jóvenes que están jugando con Dios. Ay, Señor, por favor, perdóname. Ay, Señor, ¿y sabes cuál es el problema? Que los afanes de la vida te tienen desplazando la palabra del Señor. Queridos, cuando hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para la presencia del Señor. Cuando empiezan a pasar varias semanas y tú sin congregarte, tú sin adorar al Señor, tú sin orar, tú sin ir a la palabra del Señor. ¿Y tu razón cuál es? Es que estoy ocupado. Es que no tengo tiempo. Es que la situación está muy dura. Es que si no trabajo no como. Es que si no me muevo no pasa nada. Y no te has dado cuenta que tu movimiento produce recursos, pero tu movimiento en Dios produce vida, papá. Hay gente que está perdiendo la vida por ir detrás de los recursos. Hay gente que está perdiendo su hogar por solo mantener trabajando. Hay gente que está perdiendo a sus hijos por solo mantener trabajando. Hay gente que está perdiendo los tesoros que Dios le dio por poner su mirada en las cosas terrenales. Y hoy te voy a decir algo: todo lo que hagas aquí terrenal se va a quedar en esta tierra. Pero lo que hagas por Dios, lo que hagas por tu familia, lo que hagas por agradar a Dios tendrá un efecto eterno en tu vida. Por lo tanto, enfócate o vas a perder lo que Dios te ha entregado. Hay gente que no se ha dado cuenta cómo esos afanes de la vida lo tienen en un corre-corre. ¿Y sabe cuál es el problema? Les pasa lo que dice el profeta Jeremías. Hay un texto que a mí me impactó profundamente cuando lo leí en mi estudio hace mucho tiempo de este profeta. El capítulo número 2, versículo número 27 al 28. Pero antes de leerlo, quiero que escuche esto. ¿Sabían ustedes de que el profeta Jeremías es uno de los libros que más énfasis hace a la idolatría?
Si usted quiere ver cómo a Dios le molesta y cómo Dios aborrece la idolatría, es necesario que lea Jeremías. Porque en este libro se evidencia cómo fue prácticamente la razón por la cual Dios llega a un punto de decir, ¿saben algo? Arrepiéntanse para que eviten el castigo. Jeremías es tremendo, este libro. Arrepiéntanse para que eviten el castigo. Y el pueblo seguía pecando. Y Dios les decía, dejen eso, dejen de pecar para que eviten el castigo. Y es tan fuerte como el discurso va subiendo, que en algún punto llega Dios y les dice, aunque se arrepientan, no voy a detener el castigo. La idolatría es algo que Dios aborrece. Y ahora quiero que entienda por qué le estoy hablando de este principio. Jeremías 2, 27 al 28 dice, a una imagen tallada en un trozo de madera, le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican. Qué tremendo. Dios diciendo, ustedes me están utilizando, ven y sálvanos. Pero, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven, si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como hay ciudades en Judá. Mire, este texto es tremendo. Y quiero que me mire aquí para que lo entienda. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo es lo siguiente. Ustedes me reemplazaron por cosas materiales. Otra vez, ustedes me reemplazaron por cosas materiales. Al punto que dicen, este es mi papá, este es mi mamá. ¿Y sabe cuál es la actitud que toma Dios? Y no se han dado cuenta que solo cuando tienen problemas es que vienen a buscarme a mí. Señor, sálvame, ayúdame con este hijo que está en las drogas, ayúdame con mi hogar que se está dañando, ayúdame con mi proyecto, ayúdame con la carrera que voy a perder el semestre, dame la provisión para pagar. Solo cuando tienes problemas. ¿Y sabe qué hace Dios según la Biblia en Jeremías? Voy a permitir que tus ídolos te ayuden a ti. Pídeles ayuda, a ver si te pueden salvar. ¿Sabe por qué hay gente que en este momento no ha podido crecer? Porque sacaron del primer lugar a Dios y lo cambiaron por cosas materiales. Y el problema es que cuando tú reemplazas a Dios por cosas materiales, Dios dice, así, tú crees que tu Dios es tu trabajo, ¿ok? Que tu trabajo te arregle la familia, que tu trabajo te arregle a tus hijos, que tu trabajo te arregle la vida, que ese computador en el que estás metido te ayude con todos tus problemas. Lo hiciste un ídolo, hiciste de las redes sociales un ídolo, ok, que Él te ayude con todo, a ver si es capaz de sostenerte. Y por eso hay gente que de la única manera que reacciona es cuando sus ídolos no les sirven para nada. Pero basta ya de correr a Dios solamente cuando tenemos dificultades. Hace unos mensajes atrás le expliqué que Dios no puede ser nuestro escampadero. Hace unos mensajes atrás, cuando hablamos del descanso en Dios, le enseñé que Dios no puede ser un lugar a donde llegamos solo cuando tenemos dificultades. No, mi hermano, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Si usted ve que algo está tratando de desplazar su relación con Dios, es preferible que usted pare eso y no que pierda su comunión con Dios. Por eso hay gente que no cambia, por eso hay gente que sigue siendo la misma, porque Dios no honran a Dios con su vida. Le dan el primer lugar a su empleo, le dan el primer lugar a su dinero, le dan el primer lugar a sus contactos, le dan el primer lugar a sus amigos, le dan el primer lugar al licor, le dan el primer lugar al vicio, le dan el primer lugar al consumo, y no estás honrando a Dios. Mientras que no honres a Dios, tu vida no va a cambiar. O le das el primer lugar o seguirás siendo el mismo que peca y reza, peca y reza, peca y ora, se arrepienta y llora. Y ahí está. No, mi hermano, basta ya. No juegues con tu salvación. ¿Sabes qué va a pasar el día que estés en medio de esa tibieza y de repente Cristo venga por su iglesia? No te vas a salvar, porque la Biblia dice, yo te prefiero frío, te prefiero caliente, pero nunca tibio. Y este tipo de personas cayeron en una tibieza espiritual y es altamente peligrosa. Pero quiero terminar esta palabra haciéndole un llamado a su corazón. Quiero cerrar este mensaje haciéndole un llamado a tu alma, a esa misma alma que David un día obligó y le dijo, alma mía, bendice al Señor, porque esa es la que no quiere. La Biblia dice que el Espíritu
espíritu está dispuesto, pero es nuestra naturaleza, es esa carne la que es débil. Hoy le voy a hablar a esa debilidad con la que has tenido que batallar. Que tal vez dices hoy, Pastor Juan, ahorita que hablabas de la distracción, ahorita que hablabas de las emociones, de la debilidad emocional, ahorita que hablabas justamente en este último punto acerca de cómo nosotros podemos caer y dejarnos engañar por los afanes de la vida, yo creo que he estado navegando en esas rutas. Me he dejado distraer, he sido emocional, pero también he puesto mis ojos, mi mirada, mi fuerza y mi vida en cosas materiales, cosas terrenales. Hoy quiero invitarte a que vivas y practiques lo que el último versículo de este texto que voy a leer, que es el versículo 23, nos enseña. Mateo 13:23 dice de la siguiente manera, palabra del Señor: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra y producen cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sabe? La única forma de tener un verdadero cambio es convirtiéndote en una buena tierra. Pastor Juan, ¿cómo hago para ser una buena tierra? Pues es muy sencillo. Cada vez que escuches la palabra, cada vez que Dios toque tu alma y tu corazón y te diga, quiero que pares esto, quiero que le frenes a esto, quiero que dejes de pecar, quiero que dejes esa conversación con esa mujer que no es tu esposa, con ese hombre que no es tu esposo, quiero que dejes de fornicar con tu novio y con tu novia a escondidas. Cada vez que Dios te hable a la vida y al alma, ¿sabes qué tienes que hacer? Parar y decir no más. Voy a escuchar, a entender y a cambiar. Cuando la vida se transforma en una vida de frutos, entonces verdaderamente serás una persona nueva. Hay gente que está jugando con Dios. Hay gente que está jugando con su familia. Hay gente que está jugando con su salvación. Y hoy te quiero decir algo y quiero que esto lo grabes en tu corazón y en tu vida. Cristo viene muy pronto por su iglesia. Y no es tiempo de estar jugando. No es tiempo de dejarnos distraer. No es tiempo de ser gente emocional. Y mucho menos es tiempo de permitir que los afanes de la vida desplacen la palabra del Señor. Toma la palabra, respeta y honra a Dios. Conviértete en una buena tierra y te vas a dar cuenta que esas semillas que están sembrando en tu familia para que esa familia se recupere van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que están sembrando en ese negocio, en ese emprendimiento, van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que estás sembrando en tu ministerio, van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que estás sembrando en esa carrera, en ese proyecto de vida, tú que estás jovencito, tú que dices, pastor, tengo tantos sueños, tengo tantas aspiraciones, estoy viendo tantas cosas por delante en la vida. Yo no sé si te has dado cuenta que Satanás encontró a través de estas tres cosas las peores armas para dañar esta generación. ¿No lo has visto? Nunca antes habíamos visto una generación tan distraída como esta. Esta generación ni siquiera te mira a los ojos por estar viendo un celular. Están distraídos. Esta generación es altamente emocional. ¿Cuánto habías visto tantos casos de depresión, de ansiedad, de suicidios, de gente que está fracasada, frustrada en la vida, de gente que es hipersensible, no se les puede hablar, no se les puede decir? Las emociones, vuelvo y se lo digo, Satanás sabe lo que está haciendo. Y por último, esta es la generación que quiere hacer todo menos honrar a Dios. Hoy en el nombre de Jesús voy a orar por ti. Voy a decirle, Señor, ayúdanos a ser buena tierra, para que escuches y en lugar de no aprender, sea de aquellos que escuchan, pero sí aprenden, sí practican, sí ponen por obra. Ora conmigo, levanta tus manitos y dile, Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por hablar a mi corazón y a mi vida en este momento.
Gracias porque esta palabra tal vez llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Y eso es solo una evidencia de que cercano está Jehová a los que claman. Él responde a aquellos que lo buscan. Y hoy, Señor, bendigo cada hombre, cada mujer, cada persona, cada jovencito, cada jovencita, cada padre, cada madre, cada esposo, cada esposa, cada vida que está recibiendo esta palabra. Y te suplico, Dios del cielo, que nos permitas transformarnos en buena tierra. Saca de nuestro corazón, vamos, repita conmigo ahí donde está, dígale: Señor, saca de mi corazón toda distracción, saca de mi corazón toda debilidad emocional, saca de mi corazón todo afán por las cosas de esta vida, por las riquezas de esta vida. No, Padre, que yo haga lo que dice tu palabra cuando dijo: busquen el reino de Dios, busquen hacer la voluntad de Dios y todo lo demás se los voy a dar. ¿Cuántas personas perdieron su familia por ir detrás de las riquezas? ¿Cuántas personas perdieron su ministerio por ir detrás de los afanes de la vida? ¿Cuántas personas perdieron lo que tú les habías entregado por ir detrás de dioses falsos? Pero hoy, Señor, hacemos un corte, hacemos un cambio y corremos en pos de tu presencia. Bendigo cada vida que está en este lugar, los que están viendo por primera vez esta palabra, que tu palabra, que tu presencia, que tu amor los atrape, los embargue y les diga hoy, Señor, que en ti siempre hay esperanza. Padre celestial, bendigo cada persona que ha recibido esta palabra en el nombre de Jesús y declaro que por tu poder y la obra del Espíritu Santo nos conviertes en buena tierra, en oidores y también hacedores de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida en este momento especial. Y si esta palabra ha hablado a tu corazón, compártela con tu familia, con tus amigos, con alguien que pueda necesitarla. Hagamos que el nombre de Cristo se siga extendiendo en medio de este mundo roto que solo está esperando que nuestro Salvador vuelva por su pueblo. Que el Señor te bendiga. Es posible que usted haya escuchado el título de la palabra que hoy le voy a mencionar, que es este: si tengo a Dios, tengo todo. Otra vez, ¿cómo se llama la palabra de hoy? Repítalo fuerte conmigo, diga: si tengo a Dios, tengo todo. Dese media vuelta con el que está a su lado, mírelo a los ojos y repítaselo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si tengo a Dios, tengo todo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra en esta preciosa y hermosa mañana? Y me voy a basar en esta palabra en uno de los versos más hermosos, más famosos, más conocidos de la palabra del Señor, para explicarle por qué, aunque pasemos por momentos difíciles, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 al 4, lo siguiente: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Versículo 4: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confrontan. Amén y amén. Pastor, este verso nos contextualiza de lo que hace Dios en medio de nuestras vidas. Y usted acaba de decir hace un ratito que a pesar de que tengamos a Dios, no vamos a estar libres de momentos difíciles, no vamos a estar ajenos a situaciones que a veces no logramos entender o no logramos comprender en nuestra vida. Pues bien, hoy le quiero decir algo, iglesia, y es: antes de que nos pasen las cosas más maravillosas de la vida, tendremos que pasar por momentos muy difíciles. Lo voy a volver a repetir: antes
antes de que nos pasen las cosas más maravillosas de la vida, tendremos que pasar por momentos difíciles. Vine hoy a decirle a la iglesia que me está escuchando, y es en esos momentos donde vas a descubrir quién es tu Dios, y es en esos momentos donde te vas a dar cuenta que Dios puede consolar lo que el hombre no puede consolar, y es en esos momentos donde te vas a dar cuenta que Dios puede proveer lo que el hombre no puede proveer, y es en esos momentos donde te vas a dar cuenta que Dios puede sanar lo que nada ni nadie puede sanar. Porque escúchame bien, aunque estés en el peor momento, Dios vino a decirte que Él es tu pastor, y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Dígame amén si me está entendiendo. Y aquí viene el primer punto, y es: cuando tenemos a Dios, Él me dará descanso. Repítalo fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Diga: Él me dará descanso. El descanso es supremamente importante. De hecho, la razón por la cual necesitamos descansar es por la siguiente: estamos en medio de una vida tan ajetreada, tan acelerada, tan revolucionada. Tú te levantas, te vas al trabajo, vienes y sigues. Tienes que atender tus quehaceres, tienes que atender el ministerio, tienes que atender a tus hijos, tienes que atender a tu hogar. Estás corriendo, pagando, trabajando, funcionando, y a veces ese ajetreo de la vida produce en nosotros cansancio. Es más, usted no tiene ni siquiera que llenarse de cosas innecesarias. A veces con lo cotidiano de la vida y con el día a día nos cansamos. ¿Alguien aquí trajo carteras, bolsos o cosas a la iglesia? ¿Lo trajo a la iglesia? Necesito un voluntario que venga y me ayude. ¿Quién me quiere ayudar? Un voluntario. Uno. Venga para acá, hermano César. Usted va a ser mi voluntario del día. Párese aquí, por favor. Un aplauso para César. Felizmente casado, ni leche en el ojo. Ya no hay nada que hacer. Bien, quédese ahí. Hágame un favor, traigas esa silla que está ahí. Cargue esa silla, César, rápido, como si un perro fuera detrás suyo. Eso es. Dóblela y la carga. Muy bien. ¿Alguien me quiere prestar un bolso o una cartera, por favor? Todos los que puedan. Eso es, muchas gracias. Agarre ahí. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que me preste? Vamos. Lo que tengan un bolso, una cartera. Gracias, hermano. Y si está pesada, me sirve más. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora se animaron todos, hasta los chiquitines. Gracias. Muchas gracias. Mire lo que pasa con el cansancio de la vida. Mire lo que pasa. Agarre esta por ahí con un ladito. Gracias. ¿Alguien tiene más? Vamos, ayúdenme. Todo lo que tengan. Ahí le estamos pasando. Eso es. Agarre y muérdalo. No, póngalo de un lado. Muy bien. Mire, así es la vida. Usted se va llenando de tareas, de cosas por hacer. ¡Hoy, campeón! Tú debes ser mi asistente formal. Bien. Hasta iPad le trajeron. Póngalo ahí entre el bolso. Muy bien. Gracias, muñeca. Agua. Qué bueno que me dejaron los niños hoy aquí. Santo Padre. Mire, mire esa belleza. ¿Alguien más tiene algo que me preste? Vamos, tienen una suegra, tráigame a la suegra que él también la puede cargar. ¿Quién dijo que no? Mire lo que pasa, así es. Gracias, muchas gracias. Yo voy a cerrarlo para que no se les vaya a... Ay, hermana, Dios le pague. Ay, aleluya. Mire qué belleza, agüita para mi gente. Bien, bien, gracias. Eso parece las tiendas de Ross, vea, ahí está. Ahí está. No, aquí no le cabe. Bien, agarre por ahí con una mano. Bien. Bien, se enloqueció ese pastor. Si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Ahí va, eso es. Muy bien, gracias. Gracias, gracias, muy amable. Le alcanza por ahí, no me deje caer las cosas. Mire cómo funciona esto. Mire cómo funciona esto. Usted en la vida, poco a poco se va llenando de cosas. En lo cotidiano. Levanten la mano los que han tenido semanas difíciles, que dicen, uy, pastor, a veces. Levanten las dos para que se vean más. Eso es. Que dicen, pastor, yo he tenido días en los que tengo tantas cosas por hacer. Y el problema de tener tantas cosas por hacer es que a veces nosotros tratamos de hacerlo todo. Y sentimos que si no lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie más. A ver, levante la mano, gríteme a mí si usted es uno de ellos, de los que dice, para que todo salga bien hecho, pastor, lo tengo que hacer yo mismo. Y entonces empezamos a cargarnos. Acompañe, venga, camine para acá, venga conmigo. Y no vaya a dejar la silla. Mire,
Mire, ¿se acuerdan con la facilidad que él llegó caminando? Y ahora mire la incomodidad con la que anda. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasó? ¿Se está ahorcando? No se preocupe, tranquilo, que eso es un castigo. Se portó mal con la esposa en estos días. Entonces, aquí está, esta está bien pesadita. Venga, se la pongo aquí para que el cuello te lo enderece. Escuche esto. Cuando nosotros tenemos a Dios por pastor, una de las cosas que Dios hace, dice la palabra, es que Él nos da descanso. Repita conmigo, diga Dios. Fuerte, diga Dios me da descanso. Y para muchos de nosotros el descanso es seguir como vamos. Y hoy te quiero mostrar algo, y es que el descanso de Dios, etimológicamente la palabra descansar significa parar y detenerse. Otra vez, ¿qué significa descansar? Fuerte, ¿qué significa descansar? Parar y detenerse. Y cuando tú paras, ahí es donde Dios viene y empieza a alivianar tus cargas. Y el Señor viene y te dice: hijo, ¿por qué estás con tanta cosa? Permíteme, yo te voy a ayudar. Voy a colocar esta Biblia sobre este bolso. Y el Señor empieza poco a poco a retirarte cosas. Y usted dice: Señor, pero ¿por qué te estás llevando eso? Y Dios dice: tranquilo, te estoy dando descanso, hijo. Padre, pero mira, yo iba tan bien con mi noviazgo. Y Dios dice: sí, hija, pero no te preocupes. Déjame, yo te quito a ese güerito para que tú te tranquilices, porque estás demasiado angustiada, ya ni siquiera tienes tiempo para orar, y tenías un negocio tremendamente bueno y el mismo Dios te lo quita. Y te dice: tranquilo, Señor, pero sin ese negocio yo no puedo. No, te vas a dar cuenta que tu descanso no es ese negocio. Tu descanso es que tú aprendas a confiar en mí. Y entonces Dios poco a poco empieza a quitarte cada una de las cargas que has tenido. Y el Señor empieza a darle reposo a tu alma. Y tú no entiendes por qué algunas cosas se te están yendo. Y hoy vine a decirte: si Dios te va a hacer descansar, hay cosas que tú estabas cargando que no eran parte del tiempo ni del propósito del Señor, y si tú no las sueltas, Dios te las quita. Lo voy a volver a repetir: si tú no las sueltas, Dios te las quita. Aquí viene algo clave, y es: el mejor lugar para descansar es la relación con Dios en el secreto. Lo vuelvo a repetir: el mejor lugar para descansar es la relación con Dios en el secreto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la presencia del Señor, ahí es donde Dios te muestra de todas las cosas que tenías, cuáles en realidad necesitas y cuáles en realidad no debes seguir cargando. Hay gente a la que Dios le va a reiniciar la vida en circunstancias, y van a creer que para poder continuar el rumbo normal de su vida necesitan agarrar todo otra vez. Pero en la presencia del Señor, Él te empieza a mostrar con qué cosas debes continuar y con qué cosas debes desistir. Hay una temporada que yo pasé, hermano César, llévese todos sus bolsos y ahorita los vamos a entregar, se los prometemos. Todos los que nos prestaron se van a acercar y se los vamos a regresar en un instante. Hace un tiempo yo pasé por una experiencia muy compleja. Estaba en lo cotidiano de mi vida, en el día a día, sirviendo al Señor, sintiéndome muy feliz y muy tranquilo con todo lo que el Señor me había dado. Sin embargo, pasó algo tremendo. Sin yo imaginármelo, el Señor me hizo una pausa en mi vida, y fue un momento tan difícil. Pastor, lo hablábamos en estos días en un restaurante. Fue uno de los momentos más difíciles que yo pude haber vivido en mi vida. Pregúnteme por qué. Porque para mí todo iba bien. Todo estaba funcionando bien, yo estaba cómodo, estaba feliz, estaba contento, muy atareado, sí, pero contento. Y de repente sucedió una crisis en mi vida. Esa misma crisis que le mencioné hace un ratito, esas que son inevitables, esas que tú no entiendes por qué te asaltan, esas que tú no comprendes por qué llegan, sin embargo llegan a tu vida. Y en medio de esa crisis, yo lo único que sentí era que Dios estaba sentándome, diciéndome: ahora quiero que descanses y que esperes en mí. El descanso en el Señor no es solamente cuando estás haciendo las cosas mal. A veces Dios hace descansar al que aparentemente está haciendo las cosas bien.
Lo voy a volver a repetir porque aquí yo hubiera querido un amén bien fuerte. Dije, el descanso no es solamente para el que va mal. A veces el descanso es para el que está haciendo las cosas bien. Y el Señor dice, quiero que te pares, quiero que te sientes, quiero que sueltes todas esas cargas que tenías y que empieces a buscarme a mí otra vez. Y algo que te quiero decir, iglesia, es esto: cada vez que el Señor te pone un alto y te pone a sentarte y te pide que le entregues cosas y te hace buscar su presencia en intimidad, es porque Él te va a llevar a un nuevo nivel de gloria y te va a llevar a una nueva temporada en la vida. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Esto es muy difícil de comprender. Esto es muy duro de aceptar, porque tú al principio no entiendes por qué el Señor te quita cosas con las que tú estabas cómodo. Pero escúchame bien, a veces Dios retira cargas porque te va a colocar una nueva temporada en la vida. A veces Dios no te da explicaciones porque te va a introducir en una nueva temporada en la vida. Aprende a confiar en Él y escucha lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo lo siguiente, Mateo 11:28: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Hay procesos en los que Dios te está mandando a descansar, te está metiendo en una temporada de quietud. ¿Y sabes por qué es quietud? Porque por más de que tú te aceleres, te esfuerces, grites, te muevas y hagas, tú no puedes resolver las cosas. Lo único que tienes que hacer en ese momento es buscar a Dios en el secreto. Y si alguien ha pasado por eso, me entenderá lo difícil que es cuando lo único que te resta es orar. Cuando lo único que te resta es doblar tus rodillas y creerle al Señor. Pero vuelvo a repetirte, iglesia, Dios te dará descanso. ¿Por qué razón? Porque la falta de descanso hace que las cargas pesen más de lo normal. Cuando una persona está cansada, todo es más difícil. A ver, levante la mano los que les ha tocado irse a trabajar cansados, que no pudieron dormir y seguir derecho. Levanten las dos para que se vean más. ¿Verdad que es difícil? No es lo mismo. Ayer que conocí a Katy, que venía de un tremendo viaje desde Europa y aquí estaba danzando así, alabando al Señor. Yo la miraba y decía, ¿cómo hace? Pues será la edad la que le ayuda. Pero usted cree que si yo me atravieso de un continente a otro voy a llegar aquí a... No, papá, me veo el culto por YouTube. ¿Por qué? Porque el cansancio te limita. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Nunca será igual salir a hacer las cosas cansado que hacerlas cuando has descansado. Nunca será lo mismo. Y hay gente aquí que cree que ese acelere y ese afán de la vida es parte del diseño de Dios. No, la palabra me muestra y me dice que Él nos hace descansar en lugares de reposo, que Él nos lleva a descansar en aguas tranquilas, que Él nos dice, tranquilo hijo, te vas a dar cuenta que todo lo que estás viviendo no es ni comparación a lo que te voy a dar, pero quiero que aprendas a parar. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Quiero que aprendas a parar. Y ese alto que el Señor me hizo hacer, que fue casi un mes de incertidumbre, un mes con más preguntas que respuestas, un mes lleno de dudas, diciendo, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si esto no vuelve? ¿Y si voy a cambiar en esto? Señor, ¿por qué lo permitiste? Hoy me doy cuenta de que si Dios no me hubiera parado, yo nunca hubiera entrado en la nueva temporada que Él tenía para mí. Por eso hoy te digo, iglesia, si el Señor te puso freno en ciertas circunstancias, si el Señor te quitó cargas que tú en otro momento jamás las hubieras soltado, si el Señor alejó de tu vida personas que tú dices, pastor, yo no entiendo por qué se fue, no entiendo por qué le perdí, no entiendo por qué se marchó. Hoy no lo entiendes porque hoy estás extrañando el afán con el que venías. Pero va a llegar una temporada en la que vas a levantar tus manos y vas a agradecer y vas a decir, bendito Dios, porque el día que me quitaste las cargas, caí de rodillas otra vez a depender del Dios de lo imposible. Y te vas a dar cuenta en tu vacío y te vas a dar cuenta en tu dolor que aunque el mundo se vaya, aunque el hombre se vaya, aunque el trabajo se vaya, aunque se pierda ese sueño, si tienes a Dios, aún lo tienes todo. Alguien grite mi amén si me está entendiendo, por favor. Aún lo tienes todo. Pastor, ¿y cómo hace Dios cuando nos va a volver a levantar?
El Señor nos levanta y hay momentos y hay progresiones a la hora de restaurarnos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Uno de los versos más lindos y más esperanzadores de la palabra es Isaías 40:31, que dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Ha leído ese versículo alguna vez? Seguramente sí. Pero usted sí sabe que este versículo menciona 3 velocidades distintas y todas están avanzando. Hay temporadas en las que volamos como águilas, en las que avanzamos, aceleramos, salimos y vemos la respuesta y la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Pero también hay otras temporadas en las que no estamos volando, pero sí estamos corriendo. Y ahí vamos avanzando, no con alas de águila, pero sí vamos corriendo, viendo la bendición de Dios. Pero también hay otras temporadas en las que ni vuelas ni corres, sino que tan solo caminas. Y esas temporadas en las que caminas, tal vez no vas a la misma velocidad de otros, pero aprende a esperar en el Señor y no te compares con otros. Pastor, es que este va volando, no importa. Es que este va corriendo, no importa. Es que yo tan solo voy caminando, no importa. Si Dios es tu pastor, avanza la bendición de Dios y dile: Señor, en la velocidad que me quieras llevar, pero yo voy en pos de lo que tú tienes para mí, al ritmo que tú me quieras llevar, pero tú eres mi pastor y contigo lo tengo todo. No te sientas mal porque otros vuelan, no te sientas mal porque otros corren, pastor. Es que yo veo que a este pecador sí Dios le dio lo que tanto quería. Es que yo veo que a este impío Dios sí le abrió la puerta y a mí me la está cerrando. Hoy vengo a decirte: no vas a entender tu dolor en este momento, no vas a entender tu pérdida en este momento, pero si esperas en el Señor, levantarás tus manos y dirás: gracias, Señor, porque grandes cosas tenías para mi vida. Grítame amén, por favor. Grandes cosas ha hecho el Señor con sus hijos. Ahora, el Señor no solo nos da descanso. Cuando tenemos a Dios en segunda instancia, Él nos da dirección. Repítalo fuerte conmigo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Él me da dirección. Más fuerte. 1, 2, 3. Me da dirección. El versículo 3 del Salmo 23 dice: me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Un pastor guía a sus ovejas, pero por eso en su mano carga una vara y también carga el cayado. La dirección de Dios literalmente es el camino que Él empieza a trazar para nuestras vidas. Las sendas de Dios son correctas. Él siempre te va a empujar hacia lo que es correcto. Hablaba hace unas horas, ayer iba con Cristian y con su esposa en su carro. Muy amablemente nos llevaron a un lugar y mientras íbamos en el carro nos compartieron algo de su testimonio. Y me compartía Cristian y me sorprendía escuchar su voz cuando decía: pastor, yo toda mi vida, ¿me permites compartir un poco de esto, Cris? Muchas gracias. Me decía: pastor, toda mi vida yo crecí en los caminos del Señor. Mi papá, un hombre de Dios, pastor, mi mamá sirviendo al Señor, adorando a Dios. Pero llegó un punto de mi vida en donde me aparté del Señor, pastor. Y en ese momento que me alejé del Señor, yo empecé a probar cosas que antes nunca había hecho y nunca había probado. Pero hubo una frase muy significativa que él dijo en medio de la conversación. Y Cristian me decía: pastor, pero aunque yo estaba ahí, yo sabía que yo no era de ese lugar. Aunque yo estaba en ese lugar, yo sabía que mi lugar no era ese. Y en mi corazón yo decía: yo necesito regresar, yo necesito volver, yo necesito estar en los caminos del Señor. Tú te vas a dar cuenta que cuando Dios es tu pastor, no hay ningún lugar lejos de su presencia en el que te sientas pleno. Te vas a ir a pecar, pero vas a sentir que algo no está bien. Te vas a ir a lo malo, pero vas a sentir que hay un vacío en tu alma y vas a decir: es que yo no nací para el pecado, yo no nací para esto, pastor. ¿Sabes por qué? Porque hay gente aquí que desde que el Señor los llamó fueron sellados por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te sella, no hay ningún lugar lejos de su presencia en el que te vayas a sentir pleno. Por eso, cuando Él te guía, te vas a dar cuenta que la dirección de Dios siempre te va a conducir a que hagas lo correcto, siempre. Y entonces cuando Él endereza tus pasos, Él empieza a direccionarte y te dice: por ahí no.
Entonces tú tienes que entender la voz de Dios. Y a veces Dios te dice, por ahí sí, y tú no lo vas a entender, pero aprende a obedecer a Dios. Mientras escribía este mensaje pensaba en 3 momentos cuando se trata de la dirección de Dios. El primer momento es cuando Dios te manda a moverte, pero no te dice a dónde. ¿Le ha pasado alguna vez que Dios lo inquieta y usted sabe que tiene que salir de un lugar, pero no sabe para dónde irse? Dios le dice, como a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham agarró todo. ¿Para dónde tenía que irse? No sabía. Pero tenía que quedarse. No tenía que quedarse, tenía que irse. Pero no sabes para dónde. En esos momentos tú necesitas usar la fe. Y es creer en Dios y decirle, Señor, tú me estás diciendo que me mueva, no tengo ni idea a dónde me vas a llevar, pero voy a creer en tus promesas y voy a creer en lo que tú me estás mandando a hacer. Pero hay otra temporada, y es cuando Dios te dice a dónde te va a llevar, pero no te dice cómo. ¿Le ha pasado alguna vez? Y el Señor te dice, te tengo para grandes cosas, naciste para ser mi siervo, te voy a bendecir con esto, esto, esto y aquello. Y tú confías en las promesas de Dios, pero le preguntas y le dices, bueno, Señor, está bien, pero ¿cómo, cuándo, dónde y cómo? Y ahí es donde Dios no dice nada. En momentos como esos, tú desarrollas la dependencia de Dios. Uno de los lugares más hermosos que Dios me ha permitido conocer fue una montaña en Alemania donde había un castillo antiguo. Yo estaba con unos hermanos cristianos colombianos que residen allá, son militares de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Y ellos muy amablemente me llevaron y me dijeron, pastor, ¿quieres conocer este castillo? Me mencionaron el nombre del conde de aquel castillo. Yo les dije que sí. Me llevaron a una montaña y empezamos a subir por en medio de un bosque. Pregúnteme si yo sabía por dónde iba. Pregúnteme. No tenía ni idea por dónde iba, pero sabía para dónde iba. Iba a encontrarme con un castillo que me habían mostrado las fotos en Google. Y el castillo se veía espectacular, pero el camino era terrible. Era un bosque y subíamos y bosque y bosque y camine y camine y camine. Perdí unas cuantas libras subiendo esa montaña. Si el que está a su lado está medio panzoncito, dile, busca un castillo en Alemania. Y empezamos a caminar por ahí. Escuche esto, yo no sabía para dónde iba, pero sí sabía cómo iba a llegar. La única forma de llegar a ese lugar era siguiendo los pasos de aquellos que sí sabían para dónde ir. Y esto quiero que escuches, porque si estás en una temporada en la que Dios te dijo, te voy a restaurar tu matrimonio, te voy a restaurar tu familia, te voy a dar unos hijos de bendición, y tú dices, Señor, gracias por la promesa, pero dime cómo. Lo único que necesitas es ir en pos del Señor. Y aunque no entiendas el camino, obedécelo. Y aunque no entiendas cómo, obedécelo y camina en obediencia. Y dile, Señor, no entiendo por qué pasó esto. Y Dios te dice, no tienes que entenderme, tan solo depende de mí. Y sigue caminando. Y así fue. Y oh sorpresa, cuando llegamos a la cima y a mis ojos estaba el maravilloso castillo. Tengo varias fotos con el castillo. ¿Las quieren ver? No las traje, pero ahí las tengo. Llegué. Y no llegué conociendo el camino, llegué siguiendo al que conoce el camino. Y hoy te vengo a decir, Dios sabe cómo llegar a ese destino que tú quieres. Dios sabe cómo llegar a ese propósito que tienes. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Dios sabe cómo se llega. Tu tarea es seguirlo, aunque no entiendas el camino por el que te está llevando. Pero hay otra temporada, hay otra forma. El primero es el que sabe que se tiene que mover, pero no sabe a dónde. El segundo es el que sabe a dónde, pero no sabe cómo. Y aquí viene el tercero, el que ni sabe para dónde, ni sabe cómo, ni sabe nada. Dice, ay pastor, yo no tengo ni idea qué es lo que el Señor va a hacer. Estoy en una temporada en donde el día malo me alcanzó, el día difícil llegó. Y le digo, pastor, no entiendo absolutamente nada de lo que el Señor está haciendo. Si usted ha llegado a un lugar como estos, le quiero decir algo. Hay un mapa para salir del peor dolor de la vida. Hay un mapa para salir del peor desierto de la vida.
Hay un mapa para poder encontrar la ruta para seguir adelante, y ese mapa se llama la bendita palabra del Señor. Cuando tú te aferras a la palabra del Señor en tus momentos difíciles, la palabra de Dios te muestra lo que tienes que hacer. Es más, hay gente aquí sentada que solo con escuchar la palabra, el Señor le está prendiendo lámparas en medio de su camino y le está diciendo: estás escuchando a este hombre, es lo que voy a hacer contigo. Estás escuchando mi palabra, así mismo te voy a levantar a ti. Estás escuchando mi voz, lo mismo voy a hacer contigo. Porque llegaste a este culto diciendo: estoy perdido, pastor, yo jamás imaginé que esto iba a llegar. Y Dios te está diciendo: yo soy tan bueno y tan fiel que aún en medio de tu dolor puedo hacer cosas maravillosas con tu vida. Alguien levánteme la mano y gríteme amén si me está entendiendo en esta mañana, por favor. Cuando no sabes nada, necesitas correr a la palabra. Ahora respóndeme: ¿por qué parte de la Biblia vas en tu lectura disciplinada? Génesis 1, pastor. Si no estás leyendo la Biblia en orden, si no estás amando la palabra del Señor, más perdido vas a estar en medio de este mundo. Porque la palabra es la voz de Dios y es la que conduce tus pasos. Me pasó en Houston hace un tiempo. Llegué a predicar y se me acercó un hermano de la iglesia y me dice: pastor, habría una posibilidad que ahorita usted me pueda regalar unos minutos. Quiero contarle de un problema que tengo y me gustaría que usted me pueda aconsejar. Le dije lo que siempre les digo, y es: amado hermano, yo estaría encantado de poderle atender. El problema es que primero voy a saludar, voy a compartir con las personas, y si usted no tiene prisa, cuando yo termine, con todo gusto le voy a poder escuchar. Me dijo: listo, está bien. Le dije: ok. Terminó el culto, salimos, estábamos saludando a las personas, firmando algunos libros, tomándonos unas fotos con aquellos que querían, y él estaba esperando. Luego se me acerca para pedirme que le firme el libro, y yo le digo a él: ahorita al final hablamos. Y me dice: no, pastor, ya no. Y yo me sentí mal porque pensé que él se había molestado porque le había dicho que esperara. Y le dije: no, pero tenme paciencia, al final te voy a atender. Me dijo: no, pastor, ya no es necesario. Y le dije: ¿por qué? Porque todo lo que yo le iba a preguntar, Dios me lo respondió con la prédica. Ya sé lo que tengo que hacer. Y se fue feliz. Así de poderosa es la palabra del Señor. A veces tienes más preguntas que respuestas, pero si amas la palabra del Señor, a través de la palabra Dios va a guiar tus pasos. Dije: a través de la palabra Dios, dije: a través de la palabra Dios va a guiar tus pasos. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Dios hace cosas extrañas en la vida. Dios hace cosas rarísimas. Yo había venido a una ciudad aquí en Estados Unidos con mi esposa para hacer una diligencia familiar. Y en medio de esa avenida, recuerdo que fue una de las temporadas de las vacas flacas nuestras. ¿Alguien ha vivido las vacas flacas alguna vez? Usted en las vacas flacas tiene más deseos que sueños hechos realidad, ¿verdad? Tiene más limitaciones que posibilidades. Y recuerdo que ese había sido uno de esos viajes. Habíamos venido muy limitados de recursos. Incluso habíamos aprendido a usar el autobús en la ciudad en la que estábamos, porque ni siquiera nos alcanzaba para tomar un Uber o un transporte más formal, menos para alquilar un carro. Y pregúnteme si tenía internet. Pregúnteme si tenía. No, andaba con puro wifi donde me podía conectar. Y recuerdo que en esas salidas aprendimos a usar el autobús, y yo le dije: ya soy un experto andando en autobús aquí en esta ciudad. Nos vamos en autobús para el aeropuerto. Ella muy amablemente, muy querida, aprendiendo a vivir todas las temporadas con este servidor, me dijo: listo, príncipe. Fuimos por allá a un lugar a dar una vueltita. Luego teníamos que tomar el autobús. Andábamos con nuestras maletas porque debíamos irnos al aeropuerto a regresar a nuestro país. Y antes de tomar el autobús preguntamos cuál era el autobús que nos iba a llevar al International, al aeropuerto de Miami, al aeropuerto que teníamos que tomar. Le preguntamos a 3 personas. ¿A cuántas? A 3. Y las 3 nos dijeron: el autobús es ese. Así que yo no me subí por subirme, yo estaba seguro que ese era el autobús. Lo tomamos, nos subimos, nos sentamos y arrancó nuestro viaje. Y yo empecé a notar que el autobús subía, tenía el GPS abierto, y aunque no tenía internet, por alguna razón me mostraba por dónde iba. Y yo veía que el autobús subía y subía y subía y subía al norte de la Florida, y subía y subía. Yo dije: pero como los cocos, todo lo que sube
tiene que bajar, pero el autobús nada que bajaba. Y subía y subía. Y yo empecé a angustiarme. Y yo dije, Señor, ¿será que nos estamos perdiendo? De repente llegamos a un lugar inhóspito. No se veía nada. Se veía hasta feo por donde estábamos. Y yo empecé a angustiarme. Yo dije, Señor, estamos tan lejos del aeropuerto internacional. ¿Qué voy a hacer? Y le digo a mi esposa, porque aunque usted no lo crea, cuando se trata de hablar de tú a tú, la valiente es ella. A mí me da pena hablar así cercano. Ella no, ella habla con todo el mundo. Se conoce y dice, ¿cómo estás? Y a los 10 minutos ya se le sabe la vida, la dirección, el código zip, todo, el código postal, todo. Yo no. Entonces le digo, mi amor, ve y pregunta. Ella va y le pregunta al chofer del autobús en el inglés que domina muy básicamente. Y el señor del autobús le dice, yo no voy para el aeropuerto de Miami, voy para el aeropuerto de Fort Lauderdale. Y ella le dice, ¿qué vamos a hacer? Le dice, la única es que se bajen, esperen otro autobús porque están como a 2 horas de camino. Y ya casi teníamos que tomar el vuelo. Ahí nos bajamos en medio de la nada, sin dinero, sin internet, asustados y perdidos. Y yo dije, Señor, ¿y qué es esto? Yo pregunté a 3 personas y le preguntamos claramente que íbamos para el aeropuerto del sur y nos mandaron para el del norte. Yo no entendía lo que estaba pasando. Nos atravesamos a la calle, llegamos a un lugar que parecía como una especie de vecindad, como la vecindad del Chavo. ¿Se ha visto el Chavo? Así, una cosa fea. Cuando llegamos ahí va saliendo un señor, jamás olvidaré su nacionalidad, un guatemalteco así chaparrito. Y entonces me mira así. Digo, Señor, ¿cómo está? Bien, y le contamos que estábamos perdidos. Y le dije, usted de pronto tiene un Uber, yo le doy algo, usted me pide el Uber para yo irme hasta el aeropuerto. No, yo no tengo, pero déjeme, preguntamos allá adentro. Se metió un caserío, un lugar que se veía como de mala muerte, feo. Estaba ahí. Empezamos nosotros a tratar de pedir ayuda y en esas va saliendo una mujer argentina. Mi esposa empieza a hablar con ella y ella dice, yo los puedo ayudar. Solamente vayan allá a un Walgreens. ¿Lo dije bien? Repítanlo fuerte. Walgreens. Thank you, Grace. Un Walgreens. Compren una tarjeta y yo les presto mi Uber. Yo no sabía que Walgreens estaba en el Walgreens. Era lejos y un solazo de la Florida, hermano. Yo con las maletas, corra para allá. Y en esas mi esposa se quedó hablando con aquella argentina. Y en medio de la conversación descubrimos algo impresionante. Esta mujer tenía un cáncer en su pecho. Una cosa terrible. Estaba sola, no tenía familia. Estaba pasando por el peor de los momentos en su vida. Cuando yo regresé del Walgreens, mi esposa estaba sentada llorando, hablando con ella. Y me decía, mi amor, ¿podemos hacer una oración por esta mujer? Oramos por ella. Le hablamos de Jesús, le presentamos el mensaje de salvación. Mi esposa como médico la pudo examinar en medio de lo que estaba diciendo. Le dimos unos cuantos consejos y fue solo hasta ese momento en donde entendimos que nuestro plan no era perdernos, pero el plan de Dios era llevarnos a ese lugar y a esa mujer que no tenía familia, que no tenía conocidos, que no tenía nadie, pudiera encontrarse con un médico y con un pastor que pudieran darle esperanza. Y ahí estábamos nosotros en medio de la nada. Pero ahora teníamos un problema. Pregúnteme cuál era el problema. Que íbamos a perder el vuelo. Estábamos lejos. Y ahí en medio de la nada logramos pedir el Uber. La mujer estaba muy agradecida. Nosotros estábamos quebrantados. Llega el Uber, nos subimos al Uber. Y cuando entramos al Uber, el conductor tiene una Biblia gigante allá adelante. Y cuando nos sentamos, una melodía sonando que dice: Dios siempre tiene el control. Estaba sonando la canción. Mi esposa dice: mira. Empezó a llorar. El señor conductor dice: ¿qué les pasó? Y le digo: tú no te alcanzas a imaginar lo que me pasó. Le empiezo a contar la historia y aquel hombre se voltea y dice: ay, pastor, es que Dios los necesitaba por acá y por eso les pegó la perdida. Pero si Dios los trajo hasta acá, también los lleva hasta su lugar. Y escuche, aquí viene el milagro. No me pregunte cómo. Nosotros estábamos a 2 horas de camino. Eso marcaba el GPS. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. Llegamos
antes de 1 hora el aeropuerto. ¿Cómo? No tengo ni idea cómo pasó. Pero cuando tú aprendes a confiar en Dios, Dios te va a meter por caminos que tú no entiendes. Y al final vas a agradecer y a decir: Dios está en el asunto. Y si Dios me está guiando, voy a ver su respuesta. Alguien grite mi amén en esta preciosa tarde. Dije, si Dios te está guiando, vas a ver su respuesta. Le quiero regalar esta frase: conocer a Dios en lo incierto es la mejor forma de comprobar que Dios siempre es fiel. Incluso cuando la vida es dura, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Alguien que lea esa frase conmigo fuerte: 1, 2, 3. Conocer a Dios en lo incierto es la mejor forma de comprobar que Dios siempre es fiel. Incluso cuando la vida es dura, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Alguien aquí me está entendiendo en este lugar. Aunque lo que estés viviendo sea duro, te vas a dar cuenta que en esa temporada, si tienes a Dios, lo tienes todo en la vida también. Pero déjeme darle lo tercero y último, y aquí es donde necesito que mi querido pianista venga conmigo. Lo tercero que le quiero mostrar es que tener a Dios y saber que Él es el todo de nuestra vida no solamente nos da descanso, no solamente nos da dirección, sino que en tercera instancia Dios me da protección. Repítalo fuerte conmigo, diga: Dios me da protección. El versículo número 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Escucha esto. Cuando se trata de la protección de Dios, debemos aprender a entender que Dios, como un buen padre, no solamente nos protege con lo que nos evita, también nos protege con lo que nos quita. Otra vez, un buen padre protege a sus hijos evitándole cosas. Hay cosas que no los dejas hacer porque quieres protegerlos, pero también los proteges quitándoles cosas que no están bien en su vida. También los proteges alejándolos de cosas que no le van a hacer bien en su vida. Y hay una herramienta preciosa que los pastores usan, que se llama la vara y el cayado. Mire, la tengo ahí en la foto, póngamela por favor. La vara y el cayado es aquel instrumento del pastor que está diseñado para conducir, pero también está diseñado para proteger. El cayado servía para defender a sus ovejitas cuando un animal quería venir a hacerles daño, pero también cuando la oveja estaba rebelde, brincona y desobediente y caía en algún hueco, el pastor usaba su cayado y lo introducía para levantarla y sacarla de ahí. Eran movimientos estratégicos y a veces un poco bruscos que terminaban lastimando a veces a la oveja. Pero escucha bien, era preferible lastimarla para ayudarla que dejarla en ese lugar sombrío, inhóspito y de dolor. Y hoy quiero decirte algo. Hay momentos donde la ovejita podía caminar siendo guiada por el pastor, pero habían otros momentos donde estaba tan lastimada que el pastor tenía que llevarla en sus brazos, cargarla y sanarla para que ella pudiera funcionar otra vez. Hay gente aquí a la que Dios, por protegerlo, lo sacó de lugares de dolor y le está doliendo. Los sacó de lugares difíciles y les está doliendo. Y dicen: pastor, esto me está costando. Pastor, esto está siendo tan duro para mí. Pastor, este proceso está siendo tan difícil para mí. Pero hoy te digo, sabrás que el Señor, por protegerte, te está permitiendo entrar en momentos difíciles para que tú conozcas que el Señor tiene planes hermosos y maravillosos con sus hijos. Y aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temerás, porque Él estará contigo. Dígame amén, por favor. Hay un monje del siglo III muy conocido, Basilio el Grande, y un autor, Philip Yancey, en su libro Al encuentro del Dios invisible, habla de un postulado de este hombre, un religioso de la época, y él hablaba de un concepto llamado la fe ambidiestra. ¿Cuál es la fe ambidiestra? Este concepto dice que en la mano derecha, decía Basilio, cargamos las promesas y las bendiciones del Señor, pero que en la mano izquierda cargamos las dificultades y los problemas de la vida. Y decía él en sus escritos que si nosotros aprendemos a confiar en Dios,
Dios es capaz de usar sus promesas y nuestras dificultades para nuestro bienestar y para alcanzar sus propósitos en la vida. Y creo que es la profunda realidad. Muchos de nosotros creemos que en la vida necesitamos solamente momentos de beneplácito, momentos de estabilidad, momentos de gozo. Pero hoy, con los años que el Señor me ha permitido vivir, puedo decirle que he visto la mano de Dios en las buenas y también he visto la mano de Dios en las malas. Que he visto la mano de Dios cuando las puertas se abren y he visto la mano de Dios cuando las puertas se cierran. Que he visto cómo el Señor trajo cosas a mi vida para alegrarme, y también he visto cómo Dios se llevó cosas de mi vida que, aunque me causaron dolor, hoy puedo agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias, porque aunque entré por el valle de sombra y de muerte, aunque pasé por un camino tan difícil, aunque pasé por temporadas tan duras, tú prometiste estar conmigo, y no solamente lo prometiste, sino que lo has cumplido a cabalidad. Y yo estoy seguro que aquí hay gente sentada que entiende lo que le estoy diciendo. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, Dios ha prometido estar contigo. Aunque has pasado por momentos difíciles, Él ha prometido estar contigo. Aunque llegaron noticias difíciles, Él prometió estar a tu lado. En nuestra familia hay una personita que nosotros estimamos mucho. Es parte de la familia de mi esposa. Es una mujer que, debido a la situación difícil económica, tuvo que emigrar a otro país. Se fue para Europa. Llegó a este país, se empezó a organizar como cualquier inmigrante, buscar un empleo, buscar un trabajo para volver a empezar y darle una mejor condición de vida a su familia. Y de repente, ¿de qué? ¿De qué? La asaltó una noticia terrible, y es que en su cuerpo había un cáncer. No tenía seguro médico, no tenía una posibilidad económica, no tenía alguien que la ayudara. Estaba sola en un país al que había ido a trabajar, y ahora tenía que estar internada en un hospital porque el cáncer había tocado su cuerpo. Fue una temporada muy difícil. Pero qué curioso que las temporadas difíciles son las que más nos acercan al Señor. Qué curioso que las temporadas difíciles son las que más nos hacen orar, son las que más nos hacen creer. Porque en las temporadas difíciles todo lo que se llama estabilidad, Dios lo remueve y te deja plantado en la roca inconmovible que es Cristo, diciéndote: ahora no se trata del médico, del medicamento, del hombre ni del tratamiento. Ahora se trata de mis promesas sobre tu vida. Y fue una temporada supremamente dura. Nosotros recibíamos las noticias, orábamos por ella a la distancia, momentos de fortaleza, momentos de desconsuelo. Finalmente, con la familia nos unimos y dijimos: vamos a traerla de regreso a Colombia. Pero venía en medio del tratamiento. Algunas personas allá en Europa le decían: no te vayas, que aquí ya te están tratando, allá vas a empezar de cero, el plan es diferente, ¿cómo vas a hacer? Ella llegó al país, extrañaba a su familia. Una cosa es tener problemas y otra cosa es tener problemas solo. Lo vuelvo a repetir. Una cosa es tener problemas y otra cosa es tener problemas y estar solo. Es peor todavía, porque no tienes a quien contarle, porque no tienes el abrazo de alguien que te consuele, que entienda tu dolor. Y ella prefirió venir a estar por lo menos con su familia. Dijo: pues que pase lo que tenga que pasar, por lo menos ya no estoy sola. Regresa con su familia. Y ahora empezaba el dilema: ¿cómo hacemos para que en Colombia le hagan el tratamiento? Y le da una fiebre. Escúcheme, una simple fiebre que no se le pasaba. Se va por urgencias a la clínica, y en medio de la fiebre, en la atención de urgencias, el médico empieza a analizar todo lo que tiene y dice: esta misma semana te voy a operar. Continuaron con el proceso del cáncer que venía desde Europa, y hoy, para gloria y honra del Señor, ver a esa mujer como la vimos al primer momento, hoy solo podemos dar gracias al Señor, porque el Señor movilizó todo eso para decirle: aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temas, porque yo estaré contigo. Alguien tiene que entenderme lo que le estoy diciendo. Y ha sido una temporada en la que Dios ha trabajado en ella, en su mamá, en su hijo, en toda la familia, y nos ha mostrado una verdad que quiero que guarde en su corazón, y es esta: cuando Dios no quiere evitarte el fuego, es porque te hará
a prueba de fuego. Lo vuelvo a repetir. Cuando Dios no quiere evitarte el fuego, es porque te hará a prueba de fuego. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Esos muchachos no habían hecho nada, nada malo. Estaban bien, habían honrado al Señor, habían caminado en obediencia. Y no por eso Dios evitó el fuego en sus vidas. No por eso Dios evitó el horno de fuego para ellos. Tuvieron que entrar al horno. Pero vuelvo a repetirlo, aunque entraron al horno, el horno no los mató, el horno no los destruyó, el horno no acabó con sus vidas. Y yo no sé esta palabra para quién es, pero se la voy a soltar, porque si estás en medio del fuego, si estás en medio del dolor, si estás en medio de la dificultad, hoy yo te quiero decir, quiero que tomes esta palabra en tu corazón. Si Dios no te evitó el fuego, es porque te hará a prueba de fuego y saldrás de ese lugar victorioso y dirás: bendito sea el Señor que prometió estar conmigo, aunque ande por valle de sombra y de muerte. Grítame amén si me estás entendiendo hoy, por favor. Iglesia hermosa y preciosa, termino con esta frase: quien tiene a Dios no le faltará nada, porque en Dios tenemos todo. El descanso que nuestra vida necesita, la dirección para llegar a su voluntad y la protección que transforma ataques en propósitos. Con Dios lo tenemos todo. Si hay alguien aquí sentado, si hay alguien aquí sentado que dice conmigo: Pastor Juan, hoy puedo decirle que aquella temporada de sufrimiento y de dolor de la que usted hablaba, hoy se encuentra en mi vida, hoy se encuentra en mi historia. Estoy transitando en ese momento en el que tengo más preguntas que respuestas. Estoy transitando en ese momento en el que le he preguntado a Dios: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde está aquello que he escuchado y que he tratado de seguir? Porque parece que no hubiera concordancia en esto. Por un lado creo en ti, pero por otro lado veo como muchas cosas de mi vida se desbaratan poco a poco. Hoy quiero que guardes esto en tu corazón y nunca lo olvides. Si tienes a Dios, Él te va a hacer descansar. Si tienes a Dios, Él te va a dirigir. Y si tienes a Dios, Él te va a proteger. No sé en cuál temporada te encuentres. Si tal vez estás en la temporada donde tuviste que parar y descansar y dices: Señor, ¿qué es lo que quieres con esto? Y tal vez Dios te está diciendo: quiero renovar tus fuerzas, hijo. Quiero que tan solo sueltes y esperes, porque claro que vas a seguir adelante, pero quiero que descanses. Quiero que aprendas a depender de mí y no de ti como lo venías haciendo. Quiero que aprendas a esperar en mí y no afanarte como lo venías haciendo, porque antes de una nueva temporada Dios te hará descansar. Y finalmente termino diciéndole esto: si usted ha sentido que está en un lugar del que no puede salir, el Señor hoy te dice: te voy a proteger, te voy a ayudar y te voy a dar mi respaldo, porque si me tienes a mí, lo tienes todo en la vida. Si hubiese alguien aquí que pudiera decir conmigo: pastor, yo necesito una oración y quiero pedirle al Señor que me ayude, porque estoy en una de esas tres temporadas, en la del descanso, en la de la dirección o en la de la protección. Necesito que el Señor venga y se manifieste en mi vida. Si usted necesita esa oración, yo quiero invitarle que se ponga de pie y se acerque a este altar. Yo quiero orar por usted en esta preciosa tarde y quiero pedirle al Señor por esas vidas que hoy dicen conmigo: Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Yo no puedo si tú no estás conmigo. Yo no puedo seguir si tú no me ayudas en medio de esta situación difícil por la que he pasado. Hoy más que nunca necesito aquello que fue predicado en este lugar. Hoy más que nunca necesito tu descanso.
Hoy más que nunca necesito tu dirección. Hoy más que nunca necesito tu protección. Y quiero que me mires un momentito a los ojos, tú que llegaste aquí adelante. No puedo prometerte en este altar que vas a entender siempre a Dios. Al contrario, tengo que advertirte que muchas cosas en mi vida se quedaron sin explicación. Y simplemente dije, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué no pasó esto? ¿Por qué se dio o por qué no se dio esto? Si era algo bueno, no era algo malo. Yo no te estaba pidiendo nada malo. Pero vuelvo a repetírtelo. Vas a descubrir aún en el más profundo dolor de tu vida que aunque pierdas todo, si Dios se quedó a tu lado, todavía tienes esperanza. Vuelvo a repetirlo. Dije, aunque pierdas todo, pero Dios se quedó a tu lado, todavía tienes esperanza. Las promesas del Señor no se han apagado. Las promesas del Señor no se han acabado. Las promesas del Señor no se han cortado. Y a veces es cuestión de entender el tiempo y la voluntad del Señor. Pero si algo quiero que guardes en tu corazón es esto: los que con lágrimas sembramos, con alegría vamos a recoger. Levanta tus dos manitos lo más alto que puedas, iglesia. Tú que estás aquí adelante, en este altar, delante de su presencia, dile: Señor, en este altar vengo a derramarte mi alma y mi corazón. Vamos, los que están conectados ahí desde otro lugar, escriban, digan: yo voy a ese altar, mi corazón llega a ese altar también. Y dile: Señor, yo te rindo mi corazón. Vamos, deja que tu pastor te fortalezca. Deja que tu pastor te consuele en esta mañana. Deja que tu pastor te abrace en este momento. Entrégale ese dolor que no entiendes. Dile: no entiendo esto, Señor. No comprendo por qué lo permitiste. No comprendo por qué pasó, pero yo me aferro a tus promesas. Yo me aferro a tu palabra en este momento. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que por favor traigas tu paz y tu consuelo a nuestras vidas, precioso Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenando mi alma y mi mente. Levántale tus manitos al Señor, iglesia, y dile: por favor, Dios, llena este vacío que hay en mi vida, buen pastor. Llena mi corazón con tu palabra. Muéstrame cuál es el camino que debo seguir. Si debo obedecerte, si debo depender de ti, si debo confiar en tus promesas. Pero de algo puedes estar seguro: las manos que hoy levantas en medio del dolor, las vas a levantar en medio de la alegría. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque grandes y mejores planes tiene Dios contigo, iglesia. Por eso levántale tus manitos al Señor y di conmigo: todo dolor que hay en mi alma yo lo entrego. Todo vacío que hay en mi alma yo lo entrego, para que tú lo llenes, precioso Dios. Porque lo has dicho a través de tu palabra: si te tenemos a ti, lo tenemos todo, y contigo no habrá falta de ningún bien. Todo el que lo crea, diga un fuerte amén. Diga un fuerte amén. Diga un fuerte amén. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. Si tengo a Dios, tengo todo. Es la verdad que el Señor hoy nos ha hablado a través de uno de los salmos más hermosos, pero también más famosos de la Biblia, como es el Salmo 23. Hoy aprendimos que el Señor nos da descanso. Aprendimos que el Señor nos da dirección, pero también que el Señor nos da protección. Yo espero que este mensaje haya bendecido grandemente tu vida y quiero que en los comentarios puedas escribir justamente el título de esta palabra, y es: si tengo a Dios, tengo todo. Vamos, escríbelo. Si tengo a Dios, tengo todo. Y hoy hemos aprendido que ese todo de la vida es poder caminar con esos tres principios: el descanso de Dios, la dirección de Dios y su protección. También quiero invitarlo, como lo hago siempre, que si todavía no lo ha hecho, pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cada semana estamos trabajando para que usted pueda recibir un nuevo mensaje, una nueva predicación y ser edificado a través de la palabra del Señor. También, si esta palabra ha hablado a tu vida, presiona el botón de me gusta, y si consideras que puede bendecir a algún amigo o algún familiar o algún conocido, pues compártele el enlace, y de esa manera podemos también evangelizar y compartir la palabra del Señor a otros. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén.